Día 4 de marzo. San Casimiro de Polonia, del año 1484. En su idioma, Casimiro significa el que impone la paz, en el idioma polaco. Casimiro nació en 1458 en Cracovia. Era el tercero de los 13 hijos de Casimiro, el rey de Polonia. Muchos santos han salido de familias muy numerosas y de esta clase de familias llegan a la Iglesia Católica excelentes vocaciones. Su madre, Isabel, era hija del emperador de Austria. Era también una fervorosa católica y se esmeró con toda el alma porque sus hijos fueran también entusiastas practicantes de la religión. Ella, en una carta a una amiga, hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre, y seguramente que esas cualidades fueron las que practicó con sus propios hijos. Y además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguiera dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y muy santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II y después estuvo 30 años en la corte del rey de Polonia, ayudándole en la instrucción a los jóvenes. Calímaco dijo: Casimiro es un adolescente santo. Y el padre Juan escribió también: Casimiro es un joven excepcional en cuanto a la virtud. Claro está que no basta con recibir unas buenas educaciones por parte de los papás y tener buenos profesores, sino que es necesario también que el joven ponga de su parte todo el empeño posible para ser bueno. Pues de los otros 12 hermanos de Casimiro, que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad y algunos hasta dieron malos ejemplos. En cambio, nuestro santo Casimiro llegó a unas alturas de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron. Dicen los biógrafos que de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo antes que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba por no tomar licor. Y esto en un palacio real, donde las gentes eran bastante inclinadas a la vida fácil y de muchas comodidades y comilonas. Pero para Casimiro el centro de su devoción era la pasión y la muerte de Jesucristo. En aquellos tiempos, los maestros espirituales insistían en que para ser fervorosos y crecer en amor a Dios, aprovecha muchísimo el meditar en la pasión de Jesucristo. Nuestro santo pasaba mucho tiempo meditando en la agonía de Jesús en el huerto, en los azotes que padeció, como también en la coronación de espinas y las bofetadas que le dieron a nuestro Señor. Ratos y ratos se estaba pensando en la subida de Jesús al Calvario y en las 5 heridas del crucificado, y meditando en el amor que llevó a Jesús a sacrificarse por nosotros. Le gustaban los Cristos muy sangrantes, y ante un crucifijo se quedaba tiempos y tiempos meditando, suplicando y dando gracias. Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús sacramentado, Jesús en la Eucaristía. Como durante el día estaba sumamente ocupado ayudando a su padre a gobernar el reino de Polonia, aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas y horas adorando a Jesús en la Santa Eucaristía. Sus preferidos eran los pobres. La gente se admiraba de que, siendo hijo de un rey, nunca, ni en sus palabras ni en su trato, se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Un biógrafo afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo, que el amor tan grande que le tenía Dios lo llevaba a amar inmensamente al prójimo y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega de todos sus bienes en favor de los más necesitados,
y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías, de su influencia respecto de su padre y de su inteligencia, que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera, a los enfermos, que defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad y renunció a tanto y tan grande honroso matrimonio. Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este joven santo no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida. Y esto es tanto más admirable en cuanto a que vivía en un ambiente del palacio del gobierno, donde generalmente hay mucha relajación de costumbres. La gente se admiraba al ver que un joven de 20 años observaba una conducta tan equilibrada y seria como si ya tuviese 60. A su padre le advertía con todo respeto, pero con mucha valentía, las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres, y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Casimiro llegó lo mismo que San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, San Estanislao de Kostka, San Juan Berchmán y Santa Teresita de Jesús, a una gran santidad en solo muy pocos años. Se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo de 1486, a la corta edad de 26 años, murió santamente, dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. Lo sepultaron en Vilna, la capital de Lituania, que en aquel tiempo pertenecía al reino de Polonia. A los 120 años de enterrado, abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Santísima Virgen, que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Esta poesía que él había propagado empieza así: cada día, alma mía, di a María su alabanza, en sus fiestas la honrarás y su culto extenderás. Hasta después de muerto quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María, a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas dos naciones han conservado admirablemente su fe católica. Y aún en este tiempo, cuando las gentes ven que está en peligro su religión, invocan al santo joven, que fue tan entusiasta por nuestra religión, y él demuestra con verdaderos prodigios lo mucho que intercede ante Dios en favor de los que lo invocan con fe.